Damos gracias a Dios, una oportunidad más de ver su amor, su gracia siendo derramada. Hoy estamos aquí presentes para compartir otro hermoso tema. Hemos estado durante todo este mes hablando de la palabra de Dios, entendiendo que durante el mes de septiembre es el mes de la Biblia y qué hermoso es poder trabajar y compartir juntos la palabra de Dios. Un saludo a cada uno de ustedes desde la plataforma de nuestra Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica, a cada uno de los que están conectados, pastores, pastoras, hermanos allá en las iglesias, los que están conectados en casa, también amigos que también se conectan dentro y fuera del país. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. También de parte de don Fernando, el obispo de la iglesia, damos gracias a Dios por la vida de él, de su familia, y por este espacio de poder compartir con ustedes en esta mañana un tema tan hermoso como es podernos deleitar en la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, diciéndole: Padre, gracias porque tú has sido bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz y que penetra, Señor, en nuestros corazones. Ponemos todo delante de ti, Señor, aún aquellas necesidades, Señor, que hay en medio de estos tiempos, donde sabemos que si buscamos tu presencia, Señor, buscamos tu rostro y te encontramos en la palabra, vamos a encontrar ese pronto auxilio, Señor. Hoy, Señor, en acción de gracias, ponemos todo delante de ti, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más, iglesia, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Para los que no me conocen, soy el pastor Cristian Bonilla, también de la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica, y también tengo el agrado de presentarles en esta mañana al hermano Daniel Sandí. Él es el presidente de la Federación de Jóvenes a nivel nacional, el cual hoy vamos a compartir un pequeño conversatorio con cada uno de ustedes. Así que, Daniel, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar otra vez aquí juntos. Sí, creo que es una gran oportunidad que podamos tener estos tiempos de conversatorio. Hemos venido hablando acerca de la importancia de la palabra. Este mes específicamente, aparte de celebrar nuestra independencia como país, estamos celebrando también el mes de la Biblia. Esto para nosotros como creyentes, como iglesia metodista, es un estandarte y es un baluarte, su palabra revelada que ha trascendido por tantos años, ¿verdad? Y cómo hoy, el día de hoy, queremos dar un énfasis especial de cómo deleitarse, cómo alguien puede deleitarse en la palabra, ¿verdad? Ese va a ser el tema de hoy, el deleítate en la palabra. Y quiero hacer esta pregunta de fondo como para ir conversando un poco, es ¿cómo una persona puede deleitarse en Dios y en su palabra? Es interesante y es una pregunta muy buena, porque cuando vamos a la Escritura, y me gusta la exposición de los hermanos que anteriormente han estado con nosotros aquí en estas transmisiones, porque cada uno de ellos nos ha llevado a que debemos de apasionarnos en la palabra, cómo ver a Cristo moviéndose en la palabra. Pero esta pregunta, Dani, que me haces, ¿cómo alguien puede deleitarse? Debemos de entender esto. Antes de que cada persona creyese en la palabra de Dios, antes de que inclusive el mismo cristiano, el hijo que hizo su confesión de fe, teníamos que recordar una situación real, y la situación real era que el cristiano o el ser humano también en sí mismo estaba muerto espiritualmente por una condición de pecado, por una situación real que se sigue viendo y se sigue viviendo. Y cuando uno va a la palabra, uno puede encontrarse eso. Sé que en Efesios capítulo 2 nos enseña también esta situación real. Para poderme deleitar en la palabra, tengo que también tener claro cuál es mi condición, ¿verdad? Y la Escritura nos enseña ese momento o ese pasaje. Sí, creo que el tener claro dónde nos encontrábamos y hacia dónde podemos llegar a través de su revelación creyendo en fe. Dice la palabra de Dios en Efesios 2,
verso 1 en adelante, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme a los principios de la potestad del aire. El Espíritu, dice, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí es donde hay un pero de esos buenos. Ajá, de esos fuertes, de esos fuertes. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y sigue diciendo, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué tremendo, porque cuando uno va a esta parte de Efesios y nos lo está diciendo así, nuestra realidad antes de Cristo era que estábamos muertos espiritualmente, pero viene esa revelación y ese amor de Dios para con su creación. Y uno podría aquí hablar de pasajes, ¿verdad? Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el deseo es que de Dios es que ninguno de nosotros se pierda. Entonces había una condición espiritual que nos lleva a decir, oh, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias porque perdonaste nuestra condición, gracias porque ahora estamos entendiendo que Cristo está en nosotros y que Él está haciendo cosas. Si uno sigue leyendo, nada más quiero aprovechar aquí donde también dice, en el verso 8 dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Pues Dios es quien nos ha hecho y Él nos ha creado en Cristo para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Esa es la condición de por qué hoy nosotros podemos hablar de este tema tan hermoso de deleitarnos en la palabra. Porque la palabra nos va revelando todas esas cosas que son necesarias para nuestra vida. Cuando nosotros hablamos aquí en este momento de que el pecado no nos estaba dejando ver la realidad, Cristo vino, se encarnó y nos formó. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Pero hoy debemos de entender el por qué deleitarnos. Creo que una de las cosas importantes es que cuando el ser humano entiende su condición y también empieza a tener una percepción diferente de quién es Dios en un plan supremo de la humanidad y por qué fue creado y no fuimos creados a nosotros mismos, es una palabra muy interesante. Y tiene una percepción diferente del creador del universo y por qué existimos, es ahí donde todo toma sentido. Y este Dios, nuestro Dios, se ha ido revelando a través de los tiempos. Entonces, creo que todo esto tiene, ¿verdad?, un propósito. Y cuando uno entiende mejor este propósito en nuestra vida, en la vida de cada creyente, y empieza a comprender mejor a Dios, es ahí donde todo va tomando sentido y puedes empezar a disfrutar esa palabra, esas promesas que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Y es que es ahí donde podemos comprender en esta mañana, Dani y cada uno de los que están ahí conectados, que para poder entender no solamente cómo alguien puede deleitarse, sino también cómo alguien puede entender cómo cada uno de nosotros debemos, todos hemos hablado en algún momento, nos han hablado de ese famoso propósito de vida, ¿por qué estamos aquí? Como lo acabas de mencionar. Pero la palabra me enseña una verdad muy hermosa,
y voy a leerla para ustedes, y es que la palabra nos enseña en Hebreos que Dios nos ha dado algo importante, porque dice Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó, dice, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Wow, es que el ser humano simplemente tiene que ir comprendiendo la magnitud de lo que Dios ha ido haciendo para la salvación realmente de nosotros, de la raza humana. Por medio de, obviamente hubo desobediencia, pero por medio ahora de la obediencia vamos a ir entrando en ese propósito real de vida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y como Cristian leyó, Él se ha ido revelando poco a poco, y han pasado eventos, sucesos, los cuales han ido marcando toda una línea histórica para estar hoy aquí y estar esperando lo que viene también. Y cuando uno ve ese proceso en la palabra, cuando uno va a Génesis y viene hasta Apocalipsis, uno se da cuenta de una realidad muy, muy grande. Sé que muchos de ustedes lo saben, pero siempre es bueno estarlo recordando también entre nosotros, ¿verdad? Y es que eso de que Dios ha hablado, y lo ha hecho de muchas maneras, en el fondo siempre nos ha mostrado esa revelación de que es Cristo. Es Cristo, ese Cristo que quiere venir y tomarnos a nosotros para que nosotros hoy nos podamos deleitar de una manera especial. No sé cuánto tiempo disfrutamos de agarrar la palabra y encontrar esas verdades que nos afirman. El pastor Gustavo enseñaba la semana anterior, ¿verdad? El sí y el amén de Dios, y cómo nosotros a través de eso podemos entender esto. Él se reveló, Él ahora dio a su Hijo, y su Hijo vino y trajo transformación, y nos sigue hablando, porque todas las cosas, dice ahí en Hebreos, todas las cosas están sustentadas en Él. Pero vivimos en épocas, iglesia, donde hay situaciones también difíciles, donde hay un mundo que se está moviendo, un mundo que quiere ir en contra de la naturaleza de Dios dentro, quiere ir en contra de lo moral y lo ético también de la Escritura. Y quiero, Dani, leer un aporte de un escritor donde nos enseña que debemos de recuperar las cosas. Y tal vez antes de leer esto que escribe este autor, me gustaría, Dani, que conversáramos un momento, ¿qué es esto de recuperar? Porque hablamos de deleitarnos en medio de un mundo que también ofrece deleites, entre comillas, donde también ofrece ciertos placeres que a la vista o inclusive aún para el mismo espíritu pueden traer una satisfacción, pero no necesariamente una integridad completa en el ser humano. Sí, pienso que en el mundo que estamos sumergidos, si nosotros como creyentes no tomamos un momento realmente y entendemos que nuestro sustento, nuestra base, todo esto tiene que estar cimentado en la palabra, y que de ahí no nos mueva, simplemente vamos a ahondar, ¿verdad? Escuchando, viendo, y no vamos a estar seguros realmente de lo que creemos. Y solamente como aporte quiero decir que Dios se ha revelado a través de su palabra, lo estaba diciendo ahorita hace un momento. Y solo deleitándose en la palabra podemos entender realmente ese propósito. Y cuando entendemos ese propósito por el cual existimos, por el cual vivimos,
no se nos va a hacer difícil estar acercándonos realmente cada día a la palabra. Pero cuando no entendemos realmente cómo estábamos, de qué fuimos salvados y todo esto, simplemente la palabra a veces va a ser muy difícil que las personas quieran leer la palabra, estudiar la palabra, amar la palabra, memorizar la palabra, porque va a ser como algo secundario, no es una de las prioridades en su vida. Correcto, y es ahí donde dice este autor Tozer que debemos de recuperar un concepto bíblico. Y al recuperar ese concepto bíblico, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de la perfección de Dios. Y que Dios quiere mostrar esa perfección a través del ser humano también. Hablamos, y parte de nuestras enseñanzas o parte también de nuestra doctrina es la perfección en Cristo. Donde dice este autor, y me gusta lo que él pone, dice, debemos de recuperar el concepto bíblico de la perfección de Dios, que se nos ha manifestado con tanta claridad. La palabra es clara, la palabra es directa, la palabra es real, ¿no? Entonces dice, no creo que podamos saberlo todo de Dios, al igual que en esta mañana. No creemos saberlo todo, no creemos que en 30 minutos podemos hablar todas las maravillas del por qué nos deleitamos en su presencia, en las cosas creadas, o inclusive dice también Pablo, en las cosas invisibles y visibles podemos ver también a Dios. Entonces no creemos saberlo todo tampoco de Dios, y por una razón, porque Él es tan inmensamente grande de que no hay manera de que podamos hacer o comprender plenamente aquellas cosas de Él. Pero, sin embargo, Dios nos ha revelado la palabra por medio del Espíritu y por medio de Cristo. Y es ahí donde hoy podemos hablar, deleitémonos en su palabra, porque su palabra es verdad. Y dice la Escritura, y la verdad os hará libres. No, y ahí, y cuando ya empezamos a interpretar la palabra, aquí hay algo que me llama mucho la atención cuando los mismos discípulos en un momento hacen como esta pregunta, ¿y cómo hacemos nosotros para tener fe? Para tener más fe. Y entonces es ahí donde son unos versos sencillos pero poderosos. Dice que la fe viene por el oír. Ajá, amén. Y el oír la palabra. Hace unos días atrás compartía en la iglesia y yo decía, qué lindo aquel momento cuando Jesús está con las hermanas de Lázaro y las palabras de nuestro Señor, ese Rey de Reyes, Señor de Señores, dándoles una promesa y haciendo un milagro creativo en ese momento. Les dice, no les he dicho que si creyeren verán la gloria de Dios. Y Lázaro sale de aquella tumba y yo me imagino que fue un momento súper especial. Y es ahí cuando las palabras de Jesús, esas declaraciones que Él hizo cuando estaba aquí, lo llenan todo. Y es ahí donde podemos decir que nos deleitamos en Él. Y dice la palabra también, el Salmo 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando empezamos a interpretar, a entender eso, es cuando todo toma sentido. Nuestra fe es reafirmada, es fortalecida, y podemos decir esto, Paz. Ajá. El conocer más a Dios nos va a traer vida, ¿verdad? Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero más allá de eso también dice que Cristo se hizo carne, y es ese verbo, es esa palabra encarnada, las palabras de Jesús, escribiéndose a través de los evangelios, los apóstoles intentando escribir a todo aquel suceso impresionante de Jesús. Es lo que podemos decir hoy, vale la pena, es su palabra, es verdad, Cristo es la verdad, Cristo es el camino y Cristo es la vida. Una vez más, reafirmar este salmo que es muy conocido, hasta canciones hay de este salmo, ¿verdad? Y especialmente esa parte, deleítate a sí mismo en Jehová.
Y la pregunta que inclusive me hago en ese deleitar, porque dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero para entender eso, dice el verso anterior, el verso 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Una vez más, cuando pensamos en esto y muchas veces usamos esa parte para orar por cosas materiales que hay también en el corazón, en la mente, que se las hemos puesto al Señor, que no estoy diciendo que está mal, pero los mismos evangelios nos enseñan: buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Es eso el deleitarse. Deleitarse para que seamos también esos transmisores de la verdad, que vivamos en la verdad. Cuando enseñamos quién es la verdad, saltan muchas preguntas. Vivimos en un mundo que hoy cuestiona la verdad. Vivimos en un mundo que te cuestiona si te deleitas en el Señor. Vivimos en un mundo, enseñaba un día de estos asuntos también de la verdad en Cristo. Vivimos de verdades relativas o de verdades aparentes, pero dice ahí, como lo tienes ahí, Dani, conocer a Dios, deleitarnos en Él, va a traer vida, va a traer transformación. Ya no voy a vivir en esa condición de pecado o de muerte espiritual, sino de que ahora voy a hasta morir va a ser un disfrute, porque entendemos que en Él no morimos, vivimos. Wow. Entonces se echa fuera todo temor, se echa fuera toda angustia, porque me empiezo a deleitar en su palabra. Y en verdad, hermanos, cuando reafirmamos ese verso de Juan 14:6, donde Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Esto va a cambiar nuestro concepto de quién es Cristo. Y es Cristo, hoy podemos reafirmarlo de esta manera: Él es la verdad de todas las verdades. Así es. Y creo, Paz, muy importante, quiero resaltar esto: cuando no tenemos una percepción real de quién es Dios, y solamente responder esa pregunta es impresionante. Va a hablar hablar de la Trinidad, va a hablar de la revelación, vamos a afirmar varias cosas como iglesia, pero cuando una persona empieza a saber quién es Él, empieza a confiar en esa persona. Y en este caso Dios, cuando empezamos a conocer más a Dios, empezamos a ver las declaraciones, los milagros, todo el acompañamiento, el apoyo espiritual, físico, material que ha dado Jehová desde el Antiguo Testamento, Cristo que vino ya a hacer cosas impresionantes, y el Espíritu Santo, la fuerza que le da a la iglesia, empezamos a entender que su palabra, sus promesas y su plan divino es una realidad absoluta, y que las promesas que quedan, o las profecías que quedan, son esperanza de gloria para la iglesia, para nosotros. Y eso es hermoso. Voy a poner, para reafirmar esta parte que también Dani nos menciona, que es lindísima, que es una verdad. Cuando confiamos verdaderamente, empezamos a deleitarnos más. Entonces pongo este ejemplo así. Ya tenemos rato, el hermano Daniel y yo, de conocernos, nos llevamos muy bien, pero conforme yo lo voy conociendo a él, él me va conociendo a mí, empieza a generarse un vínculo de confianza, ¿no? No es la confianza del mundo, no es una confianza pasajera, sino de que puedo tener la capacidad también de llegar y decirle: mira, Daniel, estoy pasando este momento así, así. Entonces voy a tener claro de que a través de esto voy a recibir de él también una respuesta de que pastor no está solo, o Cristian no está solo, Dios está contigo, dice la palabra esto, dice la palabra. Entonces empezamos a transmitir la palabra. Entonces, así como podemos confiar el uno al otro, viene la otra parte que me gusta todavía más.
Es un ejemplo, ¿no? Donde, entonces, si yo conozco a la persona, no solamente la conozco porque sé quién es, sé de dónde viene, conozco a su mamá, conozco parte de su familia, sino de que voy un poco más allá, empiezo a comprender de que algo especial tiene esa persona. Justamente eso es lo que nos enseña la Escritura cuando nos deleitamos en la persona de Cristo, cuando nos deleitamos en la persona también del Espíritu Santo, que entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, recibir de su amor, recibir de su protección, saber de que hemos sido lavados, hemos sido perdonados y que ahora somos nuevas criaturas. Entonces, ¿por qué hacemos ese acto? Porque nos acercamos a su palabra, nos deleitamos en su palabra y su palabra, a través de ser revelada por el Espíritu Santo, va a empezar a traer transformación en nosotros. Es impresionante cuando yo recuerdo que entre más yo me acercaba a leer la Escritura, a ver el amor y la misericordia de Dios hacia mí, yo simplemente decía, tengo que rendirme. O sea, no me queda más que decir, esto es lo que necesitaba mi vida y lo que aquel vacío, aquellas cosas son las que solamente pueden ser llenadas por Dios y a través de la obra de su Espíritu Santo. Y paz, cuando nosotros empezamos a sumergirnos en sus promesas, podemos empezar a entender y podemos orar correctamente. Amén. Amén. Una de las cosas que he ido aprendiendo a través del tiempo es poder orar con la palabra, poder agarrarme y afirmarme en esas promesas y decir, Él me ayudará, Él está conmigo, todo lo puedo, cosas tan sencillas como eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no son versos que muchas veces cometemos hasta el error de decirle a la gente, no agarre versos porque son pura muletilla. No, es palabra, es palabra viva. Porque leía hace poco un libro ahí donde el autor decía lo que el hombre piense, eso va a terminar haciendo. Entonces, lo que nosotros pensemos, eso terminamos haciendo. El deleitarnos en su palabra nos tiene que llevar a una práctica de disciplina que nosotros la llamamos meditar. No es poner nuestra mente en blanco, no es poner los problemas a un lado, pero sí es meditar en ella y empezar a meditar en su palabra. Nos va a hacer que nosotros pensemos más en ella. No sé si te ha pasado, Dani, que estás en medio de una situación, inmediatamente viene la presencia del Espíritu Santo y te revela aquel pasaje que en el momento tal vez no lo tenías, pero eso es porque, hermanos, aquí hay algo de fondo también. Aquí no se trata de que nosotros queremos convencer a nadie, porque yo tengo algo muy, muy claro. Compartir estos momentos de la palabra o estos conversatorios o cada enseñanza el día miércoles nos llevan a comprender algo, que la obra principalmente de convencer a la gente no es nuestra, va a ser del Espíritu Santo reflejado a través de una palabra revelada. Entonces, como para hacer algo bonito y tal vez no en forma de que vamos a concluir, sino de que vamos a cerrar este conversatorio de una manera especial, y es que debemos de orar con la palabra. Creo que sería muy bonito en este momento hacer la invitación ahí donde tú estás, que si puedes en tu iglesia, con tu familia, no sé, si estás solo ahí, en algunos momentos sería muy bueno acompañar ese ruego, esa comunión, esa relación que tú tienes con el Señor, acompañado de algunos versos, de algunas promesas y ponerlas ahí y orar creyendo, teniendo convicción de que esas declaraciones, esa palabra revelada es algo en lo que puedes estar confiado, puedes estar tranquilo. Tal vez, Dani y hermanos, antes de orar con esta dinámica
con la palabra, nada más permíteme darte tal vez 4 consejos sencillos, muy prácticos, de cómo podemos nosotros deleitarnos en la palabra. Pueden haber más, sí, pero quiero compartirte así rápidamente que 4 maneras prácticas de podernos deleitar en las Escrituras es, número 1, léela. No la leamos para ver si a quién le voy a decir X o Y cosas, sino léela despacio. No hay que correr. Muchas veces queremos correr leyendo, pero lee despacio, porque descubrir y deleitarnos en la verdad, no hay que hacerlo corriendo. Decía alguien por ahí, leer la Escritura de manera rápida y con prisa nos puede alejar de la verdad. Sí. Entonces léela, tranquilo. En el momento que tú sabes que tienes tu espacio ideal para leerla. Hay gente que se le hace fácil en la mañana, otros al mediodía, en la noche. Tú sabrás cuál es tu momento ideal, pero también conforme la ley número 2, memoriza las Escrituras. O memoriza una parte de la palabra que te cautivó, que te llamó, que el Espíritu Santo trajo en ese momento. Pero a la vez, 3, comparte lo que recibiste. Eso es lo que tratamos de hacer cada miércoles cuando tenemos la oportunidad, cuando está el obispo o algún pastor, es compartir la palabra de Dios y movernos en fe. Y por último, una vez más, medita en cada palabra de Dios para tu vida, porque puede ser que a través de ella estemos también animando a otra persona, que es el deseo, de lo que tenemos en nuestro corazón, poder compartir lo que Dios nos ha dado y ver lo que la Escritura hoy nos enseña. No, y es interesante porque hay cosas que al principio cuando nos convertimos las dominamos y empezamos a hablar de esas. Una de las cosas que recuerdo es los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y entonces uno empieza a memorizar algunos pasajes y algunas cosas, pero conforme pasa el tiempo, volver a esos pasajes y decir qué impresionante, o sea, y tenerlos como, lo digo así, como tenerlos presentes. Amén. Y recordar algunas cosas, simplemente vuelven a traer alegría, confianza, felicidad a nuestra vida, y poder compartirlo con alguien más, pues imagínense, sería y es el propósito de Dios para nosotros. Es ahí donde una vez más, deleítate en la palabra. Y al deleitarnos en la palabra vamos a ser transmisores. Eso fue lo que hizo Jesús con aquel grupo. Les transmitió la palabra y les dijo, el que permanece en mí, yo permaneceré en ellos. Donde la verdad hoy nos hace a nosotros libres, donde debemos de reafirmar nuestra fe en Él. Y qué mejor manera, hermanos y hermano Daniel, de orar, deleitándonos en su palabra. Así es. Voy a ir leyendo un poco los textos y al final vamos a hacer una oración recordando y hablando con el Señor acerca de esto. Vamos a utilizar ahorita de base el Salmo 27. Te invitamos, que si lo tienes tu Biblia ahí cerca, sácalo. Búscalo. Hermanos, sé que debemos muchas veces aún de esta manera virtual desconectarnos de ciertas cosas y dejar que este salmo también hable a nuestra mente y a nuestro espíritu, y que el Espíritu Santo haga la obra. Así es. Y entonces va a hablar va a escribir y va a hablar de algunos atributos de Dios, y qué lindo es poder recordarlos. Y el Salmo 27 empieza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. Va a decir, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Gracias, Señor. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Dice, yo glorificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, anímate tu corazón y espera en Jehová. Paz, yo creo que podríamos orar recordando algunas de estas cosas. Este salmo nos enseña una gran verdad y es alabanza. Por allá en el Antiguo Testamento, más atrás, dice que cuando el pueblo alababa, sucedían cosas. Y no sé en verdad, iglesia, si en este momento estás pasando alguna situación difícil, o estás pasando algún momento complicado, o estás pasando una lucha, o estás pasando alguna adversidad. Oramos. Aquí es, deleitémonos en su palabra. El hermano Daniel acaba de leer este hermoso salmo y podemos decir, Señor, ahí donde estás, dile, Señor, tú eres mi luz, tú eres mi salvación. Sí, oh Dios, dile, Señor, tú eres mi luz, tú eres mi salvación. Dile, Jehová, tú eres mi fortaleza, tú eres mi vida. Dile, Señor, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, y ya mi corazón no va a guardar temor, no va a guardar, Padre Celestial, aquel miedo, porque tú eres nuestra luz y tú eres nuestra salvación, Señor. Aunque se junten las muchas aguas, Señor, aunque se levanten los enemigos, aunque se multipliquen los angustiadores, aunque se levante un ejército, Señor, nuestro corazón no va a tener temor. Porque hoy sabemos, Señor, que la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y para nosotros. Que tú nos has hecho más que vencedores, Padre Celestial. Que tú nos has, Señor, dado la victoria en Cristo Jesús, Señor. Y una cosa, Señor, en esta mañana hacemos juntos como un solo cuerpo, como una sola iglesia. Y si hay alguien en esta mañana, en medio de esta transmisión, que necesita también reconciliarse con el Señor o aceptar al Señor en su corazón, yo te invito ahí donde estás que le digas, Señor Jesús, hoy sé tú mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por librarme de las garras del enemigo. Gracias porque hoy veo, Señor, vida y vida en abundancia. Y una cosa, Señor, demandamos delante de ti, Señor, y eso es lo que buscamos de día y de noche, en cada momento y en cada segundo. Orar sin cesar, Señor. Orar los unos por los otros. Si es que estemos en tu morada, Señor. Estemos todos los días buscando y contemplar. Qué hermoso, Señor, es contemplar tu hermosura. Qué hermoso es poder estar siempre entendiendo, Señor, que el velo fue rasgado y que hoy nosotros tenemos libre acceso, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, nos escondemos no del maligno, sino
en tu presencia para recibir de ella también poder, para recibir de ella fortaleza, para recibir, Señor. Porque hoy entendemos, Señor, que tú estás levantando, Señor, nuestra cabeza. Señor, que no somos hijos e hijas que se avergonzarán, Señor, porque en tu palabra hay poder, Señor. Porque no nos avergonzaremos, Señor, de tu palabra. Porque no nos avergonzaremos del poder del Evangelio que es en Cristo Jesús. Y hoy levantamos un clamor, Señor, y que tú sigues teniendo misericordia, Señor. Y una vez más, Señor, te decimos mi corazón, busca tu rostro. Y tu rostro, Señor, lo buscaremos en cada momento. Y lo mejor de todo, Señor, es que tú no apartarás, Señor, tu rostro de cada uno de nosotros. Aún de aquellos que en este momento, Señor, te están confesando como Señor y Salvador de sus vidas. Aún en aquellos que en este momento, a través de esta confesión de fe, Señor, tal vez en su mente y en su corazón van a tener luchas pensando si son perdonados o no son perdonados. A ti te digo en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor dice en su palabra, tus pecados te son perdonados. Levántate y resplandece también. Y aunque pierdas todo, aunque te deje padre y madre, recuerda, Jehová te recogerá, porque Él es tu Dios, Él es tu Señor. Enséñanos, Señor, tu camino. Enséñanos y guíanos por esa senda de rectitud, Señor. Una vez más, Padre Celestial, gracias. Gracias porque aún en los momentos donde hubiésemos desmayado, hemos visto tu bondad, Señor, en la tierra de los vivientes. Hemos visto tu bondad aquí, Señor, y oramos por la iglesia. Oramos por tu iglesia, Señor, para que tu iglesia, Señor, se guarde delante de ti, para que la iglesia se siga esforzando, Señor, y para que el aliento, Señor, en el corazón de seguir buscando tu presencia, tu rostro, Señor, siga para con la iglesia, Señor. Hoy en esta mañana, en acción de gracias, te decimos, Señor Jesús, gracias porque tú nos permites deleitarnos. Gracias porque tú no estás, Señor, señalando o mirando nuestro pecado, porque tú nos has perdonado. Y si te hemos fallado, Señor, sabemos que tenemos también ese juez justo para con nuestra vida, Señor. En acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús, dale gracias. Démosle gracias ahí donde estás. Gracias por la iglesia. Gracias, Padre Celestial, por cada familia. Gracias por los niños, gracias por los jóvenes, gracias, Señor, porque a través de esta generación, también de esta generación de niños y de jóvenes, Señor, se levantarán esos corazones que se deleitan en tu presencia, que te buscarán de día y de noche. Dele gracias, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana. Amén. 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 Qué lindo es poder deleitarse en su palabra, recordando estas promesas que Él ha entregado a su iglesia, que Él ha entregado a cada uno de nosotros para poder... me impresiona mucho en el Antiguo Testamento cuando relatan de que escribían en las puertas y lo escribían en todo lugar para recordar eso que Dios había entregado, esa revelación que Él había dicho a través de los profetas. Y levantar un estandarte y defenderlo a todo costo, aquellas declaraciones y afirmaciones y promesas de Dios. Amén. Terminamos en esta mañana, iglesia, diciéndote una afirmación poderosa: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Deleitémonos en Él. No dejemos de compartir esas transmisiones, no dejes de conectarte cada miércoles. Próximo miércoles nos veremos una vez más conectados a través de la plataforma de nuestra Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica. Les manda también un saludo, un abrazo del obispo, su familia, en gran manera, y oremos los unos por los otros en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Amén. Amén.